Tal vez alguna vez hayas escuchado este chiste. Es un hombre que está en busca de un taxi y le urge encontrar un taxi y no lo encuentra y va a una calle y no lo encuentra y va a la otra y no lo encuentra y le urge llegar a su destino, pero nomás no encuentra un taxi y se pone a orar. Dios, te prometo que si tú me envías un taxi, yo voy a asistir a la iglesia todos los domingos y no voy a dejar de asistir. Te prometo que voy a dejar de robar en mi trabajo. Voy a ser cumplido y voy a ser honrado. Voy a pasar tiempo con mis hijos, con mi esposa. Voy a amarlos y nunca, pero nunca más volveré a decir ninguna grosería. Justo cuando termina de orar, ve a la distancia un taxi acercarse y dice, gracias Dios, ya encontré uno. Quizás es un chiste un tanto tonto, ¿verdad? Pero refleja un poco de cómo somos en nuestro trato con Dios. Revela que la mayoría de nosotros, aunque no buscamos a Dios de manera sincera y honesta para entregarnos a Él de nacimiento sí lo buscamos por conveniencia. Nuestro instinto como pecadores es buscar a Dios por conveniencia. Estamos en una situación desesperada y queremos ir a Dios para que nos resuelva nuestros problemas. ¿Pero por qué es esto? Porque nuestro temor al sufrimiento es mayor que nuestro temor a Jehová. Esa es la razón por la cual buscamos a Dios por instinto solo para que nos resuelva la vida, por conveniencia, porque tememos más al sufrimiento de lo que tememos a Jehová. Y en 1 Samuel nos encontramos con una persona que, tal como hemos visto, a lo largo de su vida solo buscó a Jehová por conveniencia. Semanas atrás vimos con el pastor Mario que cuando Saúl se encontraba en el día de la angustia, los filisteos, ¿verdad? Venían a él y él no sabía qué hacer, pues quita, ¿verdad? Los adivinos del pueblo y consulta a Dios y lo busca y no responde. Y entonces va con uno de los adivinos que supuestamente debe haber quitado y se esfuerza por consultar a Dios y escucha estas palabras. Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Una nota de muerte para Saúl en su búsqueda de Jehová. Pero seguramente recuerdas que al inicio de esa frase se encontraba esto. Samuel le dice a Saúl, Jehová te ha dicho, te ha hecho como dijo por medio de mí. Esto es algo que Saúl ya había escuchado antes. Es una sentencia que Saúl ya conocía y aún así seguía buscando a Jehová. ¿Pero por qué? Por mera conveniencia. No por un sincero deseo de entregarse a Jehová, sino porque temía muchísimo el sufrimiento, pero no temía a Jehová. Por eso es que cuando de nuevo recibe esta respuesta de que iba a morir, no le basta. Y va y queda deprimido en cama. Dicen, come Saúl y no quiere comer. Porque su Dios, su hada madrina de los deseos, no hizo lo que quería Saúl. A Saúl solamente le gustaba Jehová cuando él quería que él fuera rey de Israel. Pero cuando le quiere quitar el reino, ya no quiere nada con Jehová. Y así llegamos a 1 Samuel 31. Te invito a ir en tu Biblia para seguirme allí conforme vayamos avanzando. Versículo 1 dice que los filisteos, pues, pelearon contra Israel. Entonces esos filisteos que llegaron y que hacían temer a Saúl ya se estaban acercando hacia él. Y quizás los filisteos no sabían qué esperar, ¿verdad? Porque a veces luchaban contra los israelitas y eran derrotados terriblemente y el Dios de Israel, Jehová, le daba una victoria tremenda a su pueblo. Pero esta ocasión parecía diferente. Se acercaban, iban atacando a los israelitas al campamento de Saúl y era algo completamente devastador para los israelitas. Poco a poco los filisteos avanzaban y Saúl veía cómo poco a poco se acercaban y los hombres del campamento de Saúl eran cada vez menos. El corazón de Saúl quizás latía cada vez más rápido y quizás en su mente escuchaba las palabras de Samuel una y otra vez. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey.
Saúl comienza a huir con sus hijos. Le dice, Abinadab, Malquisúa, Jonatán, vámonos. Y salen corriendo. Los flecheros vienen detrás de ellos. Y conforme van huyendo, de repente escucha el grito de uno de sus hijos. Quizás él escucha el grito del otro. Y de repente ya solamente está Saúl con su escudero. Quizás en su mente podía ver la escena de David con esa orilla del manto, mientras escuchaba en su mente, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Pero aunque no estábamos seguros de qué estaba pensando Saúl, sí sabemos qué sentía. Mira allí el versículo 3. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo ¿qué? Gran temor de ellos. Saúl estaba lleno de temor. Tenía un tremendo temor al sufrimiento que se le avecinaba. Tú puedes verlo incluso porque versículo 4 le dice a su escudero que lo mate. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Quería huir, hacer todo lo posible para no pasar por este sufrimiento. Y si Jehová no se lo daba, él quería encontrar la solución para no sufrir, porque temía gran temor al sufrimiento. Lo increíble es que el escudero se niega. Y mira la razón que da el versículo 4 sobre por qué se niega. Dice, mas su escudero no quería ir a la mitad porque tenía gran temor. Ahora, aquí podría ser gran temor como el de Saúl de morir, pero me parece que es un poquito distinto. Quizás este escudero, cercano a Saúl mucho tiempo en su vida, ¿verdad? Había escuchado de las historias de este David, que tuvo oportunidad de matar al rey varias veces, pero ¿por qué no lo hizo? Quizás escuchó aquella vez de la cueva en que David dijo, he aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Quizás le contaron de la vez en que David le gritó a Abner, sois dignos de muerte porque no cuidaron a Saúl en el campamento, porque no habéis guardado a vuestro Señor, al ungido de Jehová. Quizás este escudero tenía ese temor de matar al ungido de Jehová. Y entonces Saúl, al no ver escapatoria, al no ver que su escudero lo quería matar, toma su espada, se echa sobre ella y se suicida. El escudero hace lo mismo. Al ver a Saúl muerto piensa, ¿quién será acusado perdón, lo que leímos hace unos momentos? Él sabía que era su responsabilidad cuidar al ungido de Jehová y él también sería digno de muerte por no haber cuidado a Saúl. Probablemente por eso se suicida junto con él. Entonces el versículo 6 nos narra la conclusión de este terrible evento. Así murió Saúl en aquel día, con sus 3 hijos, su escudero y todos sus varones. ¿Te diste cuenta de que en toda esta historia no aparece ni una sola vez el nombre de Jehová? La última vez en que Saúl y Jehová aparecen en un mismo pasaje fue el capítulo que nos predicaba el hermano Mario. Cuando Saúl va a la divina y lo busca por conveniencia, pero no lo salvó y entonces Jehová se aleja de Saúl y Saúl se aleja de Jehová. Incluso es un enemigo de Jehová y Jehová ya no era su Dios. Y con eso llegamos al primer punto que estaremos aprendiendo esta mañana. Esta parte de la historia nos muestra que cuando buscas a Jehová solo por conveniencia, sufrirás gran temor sin la presencia de Jehová. Cuando buscas a Jehová solo por conveniencia, sufrirás gran temor sin la presencia de Jehová. Hermano, no busques a Jehová solo por conveniencia. No leas tu Biblia para que Dios te dé un mejor trabajo. No vengas a la iglesia para que tu familiar enfermo sane. No ofrendes de manera regular y consistente para obligar a Dios a que te diga que sí a tus oraciones. Joven, no seas consistente en tus devocionales solo para que Dios te saque este martirio llamado soltería.
Niños, no piensen que al memorizar versículos aquí en la iglesia, al venir a asistir a la iglesia, Dios está obligado a darles todo lo que pidan en oración. Hermano, sí, lee tu Biblia consistentemente, aunque Dios no te dé un mejor trabajo. Continúa viniendo a la iglesia, aunque tu familiar muera. Sigue ofrendando, aunque parezca que Dios no escucha tus oraciones. Busca a Dios en tus devocionales, aunque parezca que tu vida familiar, que tu vida amorosa no es tan buena como tú quieres. Memoriza la Biblia y viene a la iglesia, aunque todo en tu vida parezca ir mal. Así, solo así podrás experimentar la presencia de Dios en medio de las dificultades. ¿Te has puesto a pensar en cómo pasó David todo este tiempo, quizás las noches que pasaba durmiendo en cuevas? Yo me pongo a pensar y seguramente más de una ocasión su temor al sufrimiento, su temor a ser asesinado por por Saúl, perdón, le llevaba a pensar, quizás sí lo debí haber matado en la cueva, ¿no? Quizás sí, esa vez en que entré al campamento y lo tenía allí y se ofrecieron a clavarle la lanza, y de haber dicho que sí. Pero su temor al sufrimiento no era mayor que su temor a Jehová. Y por eso vemos en los salmos esa lucha de David, en que tiene un temor al sufrimiento, pero lucha porque su temor a Jehová sea más grande. Entonces lo vemos luchando y encontrando refugio y fortaleza en Jehová. Solo cuando persistes en buscar a Dios en medio del dolor, encontrarás verdadero refugio. Uno que no depende de tus circunstancias. Solo cuando buscas a Dios en medio del dolor encontrarás verdadero refugio. Continuando con el pasaje, vemos en versículos 7 al 10 cómo nos narran que al morir Saúl y sus hijos, los filisteos se alegran, llegan, toman las ciudades de los israelitas que huyeron y llevan la noticia a todos los filisteos. Buenas noticias, el rey de Israel ha muerto, Saúl, el ungido de Jehová ha muerto. En el versículo 10 vemos que ponen las armas y el cuerpo de Saúl en el templo de Astarot. Esto es evidente que ellos estaban pensando, Astarot, nuestro Dios nos dio victoria sobre este tal Jehová. Nuestro Dios es más fuerte y más poderoso que Jehová. Al fin Astarot nos dio victoria sobre los israelitas. Pero los de Jabes de Galaad escucharon lo que hicieron con el cuerpo de Saúl, con el ungido de Jehová, y decidieron hacer algo al respecto. ¿Recuerdas quiénes eran los de Jabes de Galaad? Estos eran los mismos que cuando Saúl apenas comenzaba a ser puesto como rey, Saúl va y los rescata, que le dice, no, los amenazan, ¿verdad? Te tienes que quitar un ojo y pues los de Jabes dicen, ayúdenos. Y Saúl viene y se hace valiente, lleno del Espíritu de Jehová, y todo el pueblo como uno va a la victoria. Probablemente los de Jabes recuerdan esto y dicen, el ungido de Jehová no merece morir de esta manera, ser deshonrado de esta manera. Entonces el pasaje nos dice que los valientes de Galaad fueron en un viaje hacia Betzán. Esos son probablemente 16 kilómetros a una zona donde probablemente iba a haber filisteos, pero recuperan los cuerpos de Saúl y de sus hijos para darles un entierro digno. Ayunando, dice el pasaje, versículo 13, por 7 días la muerte del ungido de Jehová. El texto bíblico ahora se mueve en el capítulo 1 de 2 de Samuel hacia el momento en que nos quedamos la semana pasada con David, ¿recuerdas? Este David que ahora tenía toda la pinta de rey, traía una victoria y traía prosperidad a sus seguidores. Y aquí encontramos a David en Siclag, dice el pasaje. Aconteció que después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Y el tercer día, entonces David llevaba 5 días allí, sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y se postró en tierra e hizo reverencia. David sabía lo que significaba el cómo venía este hombre. Alguien había muerto. Entonces le pregunta, ¿qué pasó? Dime, ¿de dónde vienes? El hombre le contesta, vengo del campamento de Saúl.
David dice, ¿qué pasó? Cuéntame. El hombre le dice, el pueblo huyó de la batalla y también muchos cayeron y también Saúl y sus hijos murieron. David lo interrumpe y le pregunta, ¿cómo sabe que murieron? ¿Estás seguro? ¿Tú lo comprobaste? Y mira cómo continúa en el versículo 6. Este joven dice, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza. Y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que tenía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Si prestaste atención al pasaje que acabamos de leer en capítulo 31, te das cuenta de que, a ver, este joven no lo conocíamos. ¿Qué pasó aquí? Y la verdad es que no estamos del todo seguros. Podría ser, por un lado, que este joven haya mentido. Él sabía que tal vez, pues este David venía huyendo años de Saúl y pues, si yo fui el que maté a Saúl, pues me va a ver muy bien, ¿verdad? Por otro lado, podría ser que sí, que este joven, que el pasaje nos revela que es Amalecita, se encontró a Saúl que intentó suicidarse y en su intento miserable de muerte ni siquiera pudo matarse a sí mismo. Y está allí todo moribundo sobre su espada y le tiene que pedir a una Amalecita, a un sobreviviente de esa guerra en que Saúl desobedeció a Jehová y no mató a todos, que lo mate. Ahora bien, no importa mucho si es verdad o mentira, si pasó o no. Porque para David la versión que ocurrió fue la que este joven le dijo. Él no tenía su Biblia y podía leer 1 Samuel 31 y a ver, ¿me estás diciendo algo que...? No, él no tenía 1 Samuel 31. Para él lo que pasó es lo que dijo este Amalecita. Yo maté a Saúl. Y aquí pensaríamos que David comenzaría a celebrar, ¿no? O sea, llevas años viviendo donde puedas esconderte del rey que te quiere matar con todo su ejército. Por fin alguien mató a ese desquiciado rey. Uno esperaría que David se lance a los brazos de este Amalecita, ¿verdad? Casi a los pies de la Amalecita. Gracias por rescatarme de este sufrimiento. Esta Amalecita seguramente esperaba recibir honra y riquezas y ya no ser quizás un esclavo, como terminó siendo probablemente ante la conquista de Amalek en el tiempo de Saúl, sino ser considerado una persona de honor en el reino. Pero la reacción de David es sorprendente. Mira versículo 12. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las buenas nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy un ciudadano extranjero, Amalecita. Y David le dijo, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Después de estas palabras, lo que hace David es condenar a muerte a esta persona. La misma vara de medir que él se tomó a sí mismo. Es digno de muerte el que mate al ungido de Jehová. Y si David lo hubiera matado, él merecía la muerte. Esta Amalecita merecía la muerte por no haber tenido temor de Jehová, temor del ungido de Jehová. Aunque este asesinato beneficiaba a David, él nunca lo hubiera aprobado. Tanta es su determinación que no solo es que reprueba este pecado, sino que hace un canto, hace un lamento para que todos en Israel, todos en Judá, sepan que David no aprueba el asesinato de Saúl. Eso es lo que leímos hace rato en versículos 17 al 27. Y no podemos entrar a detalle en este pasaje, pero quisiera comentar dos cosas. Primero, un paréntesis para aclarar algo que pudiera haberte hecho ruido. Quizás cuando leímos el versículo 26 algo se te hizo raro, ¿verdad? Dice versículo 26, angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán,
que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Como que no es lo que esperarías encontrar en una conversación de WhatsApp entre hermanos de aquí de la iglesia, ¿verdad? Así como, eres mejor que el amor con mi esposa, ¿verdad? No, ¿qué? Hago esta pausa porque en la cultura en la que estamos, seguramente te citarán este versículo para defender que tú puedes ser cristiano y gay al mismo tiempo. Pues al fin y al cabo, pues estos se ven muy gay, ¿no? Pues mira cómo le dice que su amor es mejor que el de las muchas mujeres. Creo que podríamos ahondar al respecto, pero quisiera decir dos cosas como respuesta. En pantalla van a aparecer varios versículos. ¿Quieres darle hasta que aparezca toda la pantalla llena? Estos versículos hablan de cómo se describe el amor de Jonatán hacia David a lo largo de las historias que hemos visto estos domingos. Yo no sé tú, pero la mayoría de estos versículos me recuerdan a un pasaje del Nuevo Testamento. Y no cualquier pasaje. El segundo gran mandamiento. O sea, Jesús dice, primero amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ves algo distinto a eso aquí? Vemos a Jonatán sencillamente viendo a otro valiente en Jehová y amándolo porque tiene el mismo corazón para seguir y obedecer a Jehová. Por eso lo ama como a sí mismo, está dispuesto a dar su vida por él. Simplemente una relación tan estrecha de creyentes en Jehová. Ahora también nos sigue haciendo ruido un poquito quizás. Eso de más maravilloso me fue tu amor que el de muchas mujeres, ¿verdad? Eso no se resuelve con esto. Y creo que la respuesta es esta, que el pasaje dice que el amor de las mujeres, aunque no hemos entrado mucho en detalle en eso, la poligamia nunca ha sido aprobada por Dios. Y hemos visto cómo David se casó una vez, se casó otra y otra y otra y otra, y la verdad es que no me acuerdo cuántas veces se casó y cuántas esposas tiene. Es probable que él no disfrutaba plenamente ninguna de las relaciones que tenía con sus mujeres, porque nunca fue el plan de Dios que tuviéramos más de un cónyuge. Entonces, cuando pensamos en la poligamia, no es que Dios diga, no, quiero que disfruten lo menos posible. Dios expresa la monogamia, el matrimonio con una sola persona, porque esto es el mayor deleite que puedes obtener. Es el mayor deleite que puedes obtener con otra persona aquí en la tierra. Entonces, probablemente David no conocía ese deleite y la relación más deleitosa que tenía en su vida era con este otro creyente que compartía su sentir en el Señor. Entonces, no, este pasaje no es suficiente para argumentar que David y Jonatán fueran homosexuales. Nada que ver. Ahora sí, volviendo al canto y al flujo del pasaje que estamos viendo. A lo largo del canto se lamenta, pero versículo 21 nos conecta con el porqué de su lamento nuevamente. Se lamenta porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. De nuevo el dolor no surge de que, ay, me caía muy bien Saúl, surge de que este era el ungido de Jehová y el gran temor de David a Jehová era mayor que su temor al sufrimiento y por eso reprobaba completamente lo que ocurrió con Saúl. Y por medio de este canto, de manera añadida, ya todos sabrían que David no fue el culpable de la muerte de Saúl. Todo Israel sabría que David teme a Jehová por encima de su temor al sufrimiento. Eso lo vemos en versículo 18, que dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. Y entonces llegamos a la segunda lección que este pasaje nos muestra, y es esta, que cuando buscas a Jehová por temor a él, rechazarás el pecado sin excusa alguna. Cuando buscas a Jehová por temor a él, por tu gran temor a Jehová, rechazarás el pecado sin excusa alguna. Hermano, no excuses tu pecado por las buenas intenciones que haya detrás de él, aunque resulte en algo bueno. No importa para dónde lo vayas a usar o para qué es, la piratería está mal delante de Dios. Si tú consigues un PDF para usar aquí en la iglesia que está en venta en realidad y que
encontraste por ahí, no sé, en un grupo de Facebook o en una página que probablemente le metió virus a tu compu. Eso está mal, aunque tengas buenas intenciones, aunque sea para bendición de la iglesia. Tú deberías rechazar la piratería sin excusa alguna. Hermano, tampoco está bien que recurras a un diablito en tu casa para que no te cobren tanta luz. Yo no sabía que era esto hasta hace unos días. Pero estas trampitas, ¿verdad? Para que no me cobren tanto, porque pues no, es que se pasan nuestros gobernantes y no, pues es que yo quiero proveer a mi familia, ¿verdad? Debo ser un buen padre y debo proveerles y pues es una ayudita. No está bien, tú debes rechazar toda corrupción. Tampoco deberías mentirle a tu pareja o a tus padres o a alguien para evitar un conflicto y para estar en paz. Tú deberías rechazar el pecado sin excusa alguna. Escucha esto, hermano. El pecado jamás será el medio que Dios quiere que utilices para cumplir su voluntad en tu vida. El pecado jamás será el medio que Dios espera que utilices para cumplir su voluntad en tu vida. Jamás. Sin esta malecita, Dios pudo haber matado a Saúl una noche sin que nadie supiera la razón. No era necesario que esta malecita matara a Saúl. Todo pecado debe ser rechazado y si no lo rechazas, es porque tu temor al sufrimiento es más grande que tu temor a Jehová. Es porque probablemente solo buscas a Jehová por conveniencia y no porque le temas realmente, no porque estés dispuesto a rendirte de verdad a Él. Entonces pasamos a la última porción del pasaje que estudiaremos hoy. Segunda de Samuel capítulo 2. Con la noticia de la malecita, aunque David rechazó su pecado, algo quedaba muy claro. Estaba en posición de por fin reclamar el trono de Israel. Era obvio, ¿no? Era lo único que faltaba. En la predicación anterior terminamos allí con David pareciendo ya un rey, pero pues Saúl estaba vivo, no lo podía matar. Pero Saúl ya está muerto y David ya puede llegar y adjudicarse el trono de Israel. Pero ahora, en lugar de darlo por sentado, me parece muy interesante que mira lo que hace en versículo 1. Aunque es obvio, va y consulta a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y quizás después de hacer esta pregunta, el corazón de David se detiene un momento, ¿no? Él sabe que su fiel Dios también es soberano. Y podría ser que le dijera, no, vamos a esperar otro rato y todavía no será rey de Israel. Y quizás David piensa, ¿verdad? Tendré que seguir esperando, más sufriendo todavía. O al fin podré tener ese trono que me fue prometido cuando Samuel me ungió, que estaba yo todo sucio, que Jehová me rescató de ese lugar para traerme aquí a ser rey de Israel. Y Jehová le contesta, sube. El corazón de David se alegra y entiende que Jehová le ha traído a este momento porque es el momento de comenzar a adjudicarse el trono de Israel. David pregunta dónde y Jehová le contesta a Hebrón. Jehová le ha dicho que ha llegado el momento de comenzar a reinar. Versículo 2 nos dice que él toma toda su familia, ¿verdad? Todos los hombres que le han seguido todos estos años y vienen con él y le acompañan. David recuerda quizás esas noches derramando lágrimas delante de Jehová, diciéndole, no entiendo por qué Saúl sigue siendo mi perseguidor y por qué permites este sufrimiento, pero temiendo a Jehová y esta espera ha valido la pena. Porque ahora ve a sus lados y no ve tristeza, lamento y sufrimiento, sino que ve a todos con esperanza de ver a su nuevo rey en Hebrón. Y aquí vemos el mensaje que hemos dicho del libro en todo su esplendor, ¿no? Nuestro fiel Dios soberano escoge y exalta a un humilde rey que guiará a su pueblo en obediencia y victoria. Por fin Dios ha traído a este pastorcito al trono. Se ha cumplido lo que Ana decía en 1 Samuel 2, ¿recuerdas? Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo a David, al pobre,
y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos. David ha sido guardado por todos estos años, mas los impíos perecen en tinieblas, con gran terror, con gran temor. Porque nadie será fuerte de su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Dios escogió a David y exaltó a este humilde David para guiar a Israel en obediencia y victoria. Él es soberano y lo ha traído hasta este momento. En ese momento le dan aviso a David que los de Jabes de Galaad fueron los que fueron a buscar el cuerpo de Saúl y de sus hijos y los sepultaron debidamente. Tristemente, David solo era reconocido como rey en cierto sector de Israel. No dice que en Judá es que, en Hebrón es que lo hacen rey. Y todavía faltaba más que hacer. Pero los de Jabes de Galaad llegan ante la presencia de David, quien les dice, sean benditos por lo que hicieron, y sienten como un déjà vu. Sienten que este es como el Saúl que los rescató de manera valiente, lleno del Espíritu de Jehová. Ven a este David que consulta a Jehová y que realmente tiene un gran temor de Jehová y sus corazones se llenan de esperanza y se identifican con este nuevo rey. Y nuevamente David actúa como el rey que Dios le ha hecho, liderando y dando confianza a sus seguidores. Así llegamos a la última lección de este pasaje. Cuando buscas a Jehová por temor a Él, con gran temor de Jehová, recibirás su dirección para cumplir su voluntad. Recibirás su dirección para cumplir su voluntad. Hermano, la voluntad de Dios no es algo que Él quiera ocultarte. Como veíamos la semana pasada, Él tiene un plan para tu vida y quiere usarte en su reino. Y quizás tú y yo no descubrimos la voluntad de Dios como David, ¿verdad? Consultando directamente y teniendo una respuesta directa tan explícita. Pero si buscas a Jehová por temor a Él, si realmente tu temor a Jehová es mayor que tu temor al sufrimiento, puedes confiar en que Dios usará todo en tu vida para guiarte a tu bien y a su gloria. Si estás por tomar una decisión de trabajo, sobre una escuela, sobre una pareja o cualquier otra decisión, busca a Jehová y confía en su dirección. En algunas cosas Jehová es muy claro, ¿verdad? En la palabra, y en otras nos guiará por medio de sabiduría a través de otros hermanos. Consulta con otros hermanos y busca en Jehová tu dirección para saber qué quiere Él de tu vida. Dios realmente quiere darte esa dirección. Cuando Dios se niega a contestarle a Saúl, no es porque hoy no tenía ganas, es porque sabía que el corazón de Saúl solo temía el sufrimiento, no temía a Jehová. Y Saúl recibe la misma respuesta y se deprime. Pero ante alguien como David, ante alguien que realmente teme a Jehová, Dios realmente quiere darte la dirección que tú quieres que te dé. Confía en eso, hermano. Hermano, nuestro temor natural al sufrimiento debe ser suprimido y controlado por nuestro temor a Jehová. Saúl no entendió esto y terminó lejos de Dios en medio de gran temor. Fue un final lamentable para ese gran Saúl que le había dado una victoria asombrosa a los de Jabes de Galaad. Pero la razón por la que terminó así fue por su temor al sufrimiento, porque nunca se esforzó por temer a Jehová más que al sufrimiento. No estaba dispuesto a arrepentirse, no quería dejar el trono, quería una vida cómoda y agradable, no quería negarse nada por obediencia a Jehová. Esto es lo que el pasaje nos dice en resumidas cuentas. Nuestro fiel Dios soberano cumplirá su propósito en tu vida, tal como lo cumplió en la vida de David. Por tanto, teme a Jehová con gran temor y obedécele cualquier circunstancia, pero aún en medio del dolor.
Tú y yo tememos naturalmente al sufrimiento. Queremos una vida cómoda, pero tu temor a Jehová y tu amor por Cristo deben superar tus temores terrenales. David vino al trono solo como una preparación para el hijo de David que vendría a la tierra a pasar por esos mismos temores terrenales. Al único que por toda su vida, aunque sí sufrió temor, su temor nunca, su temor al sufrimiento nunca fue mayor que su temor a Jehová. Y por eso durante toda su vida Jesús, el hijo de David, pudo mantenerse fiel a Jehová, obedeciéndole en medio de gran dolor, incluso en medio de muerte de cruz. Si quieres temer a Jehová con gran temor, necesitas ver a ese Jesús en la cruz. Necesitas ver a ese Jesús que vino a esta tierra para entregar su vida por ti. Solo así tu temor a Jehová, tu amor a Jehová podrá superar cualquier temor terrenal. Solo así podrás, como David, temer a Jehová con gran temor y obedecerle en medio del dolor. Quisiera, por último, solo mostrar algunas preguntas para la reflexión. Hermano, ¿te fortaleces en Jehová en medio del dolor o solo lo buscas para dejar de sufrir? Analiza tu vida, tu relación con Dios. Todos en cierto sentido vamos así, ¿verdad? Pero cuando buscas a Dios, ¿es solo cuando sufres? En las temporadas buenas te olvidas de Él. Y si Él no contesta como tú quieres, igual te olvidas de Él y lo rechazas como Saúl. Excusas tu pecado y el de otros cuando parecen tener buenas intenciones. ¿Piensas que de alguna manera Dios puede usar tu decisión voluntaria a pecar para tu bien y que no tendrás consecuencias? Y por último, ¿buscas la dirección de Jehová cuando todo va bien o solo lo buscas en medio del sufrimiento? Hermanos, nuestro fiel Dios soberano cumplirá nuestro propósito, su propósito en nuestra vida. Por eso tú debes luchar para que tu temor a Jehová sea mayor que tu temor al sufrimiento. Vamos a orar. Padre, tú nos conoces. Todos tenemos ese algo que esperamos que se vaya o ese algo que esperemos que nunca llegue. Pero tú fuiste el fiel Dios soberano de David a lo largo de todo el tiempo que fue perseguido por Saúl. Y tú le llevaste hasta ese momento en que fue hecho rey, no porque él lo mereciera, sino por tu pura gracia. Y Dios, reconocemos que no merecemos que nos libres del sufrimiento. Merecemos lo contrario, Señor, que también nos ignores, pero por Cristo venimos a ti rogando que nuestro temor a ti, que nuestra apreciación de quién eres, nuestra reverencia a ti pueda crecer, que te busquemos en tu palabra, en oración, en los grupos pequeños, y que esto alimente un verdadero y enorme temor por ti, que haga ver pequeñas las circunstancias. Te ruego que nuestra vida cristiana no sea como un cuarto oscuro en el que no podemos ver ni nuestra mano. Dios, ayúdanos aún en la oscuridad ver esa luz y fortalecernos en ti, temiendo tu nombre, acercándonos a ti aún en medio del dolor. Aunque nos dejes allí, Dios, tú sigues siendo nuestro fiel Dios soberano y cumplirás sin excepción tu propósito en nuestras vidas. Gracias, Dios. Con esa confianza oramos en nombre de Cristo Jesús.